Hola a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Educación Post-Pandemia, Voces Vallejianas por el Cambio. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y como jóvenes universitarias comprometidas con la realidad de nuestro país, queremos reflexionar y proponer soluciones para mejorar el sistema educativo en el Perú. La pandemia del COVID-19 fue sin duda uno de los eventos más transformadores de nuestras vidas. Cambió en cómo nos relacionamos, cómo trabajábamos y especialmente cómo estudiamos. La educación fue uno de los sectores más golpeados y aunque nos adaptamos como pudimos, hoy es momento de mirar atrás y identificar los errores y sobre todo imaginar nuevas formas de enseñar y aprender. Este episodio es una conversación abierta entre amigas y compañeras del aula. Cada una de nosotras ha preparado un tema clave, algo que consideramos urgente y necesario de abordar si queremos una educación más justa, más humana y más conectada con nuestra realidad. Así que, ya lo sabes, si eres estudiante, docente, madre, padre o simplemente te interesa el futuro del Perú, quédate con nosotras y este espacio también es tuyo. Empezaré abordando un aspecto esencial que engloba mucho de los otros, que es la calidad educativa en el Perú. Lamentablemente, hablar de calidad es hablar también de desigualdad, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a la misma educación y eso quedó mucho más claro durante la pandemia. Durante ese tiempo, vimos cómo las brechas entre colegios privados y públicos se hicieron mucho más evidentes. Mientras algunos estudiantes continuaban sus clases con laptops, buenos docentes y plataformas bien diseñadas, otros intentaban aprender desde un celular con clases por WhatsApp o llamadas telefónicas, sin material suficiente. Esa disparidad no es nueva, pero la pandemia la hizo imposible de ignorar. Además, la calidad no solo está ligada a los recursos materiales, sino también a los pedagógicos. Muchos docentes, aunque con buena voluntad, no contaban con formación en metodologías activas ni en herramientas digitales. La educación se volvió repetitiva, poco motivadora y desconectada de la realidad de los estudiantes. Para mejorar esto, propongo 3 grandes líneas de acción. Primero, una reforma en la formación docente, que no solo esté sentada en contenidos, sino en cómo enseñar, cómo motivar y cómo conectar. Segundo, asegurar una infraestructura mínima para el aprendizaje digno, la conectividad, el mobiliario y materiales didácticos. Y tercero, un sistema de monitoreo constante de la calidad, que no solo se base en resultados de pruebas estandarizadas, sino también en el bienestar del estudiante y su desarrollo integral. Por ende, la equidad educativa es clave. No podemos hablar de calidad si no garantizamos que todos los niños y jóvenes, sin importar su lugar de nacimiento o su condición económica, tengan las mismas oportunidades de aprender. La educación debe ser un derecho real y no solo una promesa escrita en papeles. Gracias, Carol. Tu reflexión me da pie para hablar de un problema que muchas veces pasa desapercibido, pero es vital para el avance de nuestro país. La falta de fomento a la investigación desde la educación básica hasta la universitaria. Durante la pandemia vimos una gran necesidad de soluciones basadas en evidencia, en salud, en economía, en educación y en comunicación. Sin embargo, el Perú invierte muy poco en ciencia, tecnología e innovación. Y esta falta de inversión se refleja en nuestras aulas, donde pocas veces se estimula el pensamiento crítico, la curiosidad o la búsqueda de respuestas a problemas reales. En las escuelas rara vez se enseña a investigar. Los trabajos suelen ser copias de internet, sin análisis, sin reflexión. Y en las universidades muchas veces se investiga por obligación y no por interés genuino. El resultado es un país con pocas publicaciones científicas, poca innovación y una sociedad que no valora el conocimiento como herramienta de transformación. Y para cambiar esto, debemos pensar en una forma que enseñamos. Desde los primeros años de vida, los niños deben aprender a observar, a preguntarse, a reflexionar. Y en secundaria y universidad debemos promover proyectos reales de investigación vinculados con el entorno. Además, es urgente que el Estado y las universidades
destinen más recursos a la investigación, no solo dinero, sino también tiempo, acompañamiento y reconocimiento. Investigar no debe ser visto como una carga, sino como una forma de aprender y contribuir a nuestro país. Imaginemos un Perú donde los estudiantes investiguen cómo mejorar su comunidad, cómo enfrentar problemas ambientales, cómo generar emprendimientos sostenibles. Este país es posible, pero requiere una cultura que valore la investigación como parte esencial de la educación. Gracias, Yadira. Lo que nos has dicho me hace pensar en otro gran obstáculo que enfrentamos durante la pandemia, la brecha digital. En teoría, todos podríamos seguir estudiando desde casa gracias a la tecnología, pero la realidad fue muy diferente. Miles de estudiantes, sobre todo en zonas rurales o en contextos de pobreza urbana, simplemente no tenían acceso a una computadora, a internet o incluso a electricidad constante. En Lima podríamos pensar que todos tienen un celular con datos, pero ¿es suficiente eso para estudiar? No. Acceder a clases por Zoom, revisar documentos en PDF o participar en foros requiere de dispositivos adecuados, una conexión estable y un entorno de estudio adecuado. Imaginen a un estudiante compartiendo un celular con 3 hermanos o tratando de concentrarse en una casa con mucho ruido, sin escritorio, sin apoyo adulto. Así fue la realidad de muchos. Según el INEI, más del 60% de hogares rurales no tiene acceso a internet. Y si eso ya es una desventaja, imaginemos cómo se agrava cuando los estudiantes tienen que rendir exámenes virtuales, entregas de trabajo o simplemente participar activamente. Se crea una brecha de aprendizaje enorme entre quienes tienen las herramientas digitales y quienes no. Pero no solo es un tema de acceso, también es de competencias. Muchos estudiantes y docentes no sabían cómo usar las plataformas, cómo grabar un video, cómo subir un archivo. Recuerdo que durante el primer semestre de clases virtuales, incluso nosotros como universitarias tuvimos que ayudarnos entre compañeras para acceder al manejo del aula virtual. No había capacitación previa, fue como lanzarnos al agua sin saber nada. Entonces, si queremos cerrar esta brecha digital, necesitamos actuar en 3 niveles: infraestructura, capacitación y cultura digital. Primero, el Estado debe de garantizar que todas las escuelas públicas cuenten con conexión a Internet y equipos tecnológicos adecuados. Segundo, se necesita capacitar a docentes y estudiantes en competencias digitales, no solo para aprender, sino también para enseñar, investigar y producir contenido. Tercero, hay que promover una cultura donde la tecnología no se vea como una amenaza, sino como un aliado. Hoy la educación ya no puede entenderse sin tecnología. Y no hablo solo de computadoras, hablo de plataformas, de contenidos digitales, de aplicaciones educativas, incluso de inteligencia artificial. Puede ser una herramienta si se usa de forma ética y pedagógica. La clave es democratizar su uso, para que no solo sea útil en colegios privados, sino también en los rincones más olvidados del país. Totalmente de acuerdo, Maricel. Me gustaría continuar este punto desde otra perspectiva. ¿Cómo integramos efectivamente la tecnología en el aula, más allá de lo básico? La pandemia nos obligó a digitalizarnos a la fuerza, pero lo que ahora debemos hacer es pasar de una digitalización improvisada a una transformación educativa con sentido. Usar una laptop o una tablet no basta. Se trata de rediseñar la experiencia de aprendizaje. Usar plataformas como Canva, Genially, Kahoot o incluso redes sociales pueden hacer que los alumnos participen más, se expresen mejor y aprendan de manera activa. Pero también necesitamos cambiar el rol del docente, ya que no debe ser el único que tiene la información. Ahora debe convertirse en un facilitador,
alguien que acompaña, que guía y que propone experiencias significativas. Para eso, necesita información continua, no solo en herramientas tecnológicas, sino en metodologías activas, Flipped, Classroom, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, entre otras. Además, la tecnología permite personalizar el aprendizaje. Cada estudiante tiene su propio ritmo, su propio estilo, su contexto. Con recursos digitales podemos crear rutas de aprendizaje más exclusivas, más dinámicas y más alineadas a sus intereses. También podemos usar datos para hacer seguimiento y tomar decisiones pedagógicas más informadas. Pero todo esto solo funcionará si hay voluntad política, inversión sostenida y compromiso docente. Muchas veces se reparten tablets o laptops sin capacitación, sin contenido adaptado, sin seguimiento, y eso solo genera frustración. Lo ideal es que cada innovación venga con acompañamiento pedagógico, con una red de soporte entre instituciones y con participación de los propios estudiantes. La tecnología no va a reemplazar al docente, pero sí puede potenciar su labor, y si sabemos usarla bien, puede ser la puerta de una educación más equitativa, más interesante y más conectada con el mundo real. Gracias, Dianet. Y para cerrar esta conversación, quiero hablar de un tema que a todas nos preocupa mucho como universitarias: la desconexión entre lo que aprendemos y lo que el mercado laboral realmente necesita. La educación superior, especialmente la universitaria, muchas veces sigue atrapada en modelos tradicionales, donde prioriza la teoría sobre la práctica y donde los planes de estudio no actualizan con la suficiente frecuencia. Y como resultado, miles de egresados salen al mercado laboral sin las competencias que realmente se requieren. Por ejemplo, muchas empresas hoy valoran habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, el manejo de herramientas digitales y la adaptabilidad. Sin embargo, ¿cuántos cursos realmente promueven esas habilidades de manera intencionada? ¿Cuántos proyectos nos obligan a resolver problemas reales, en contacto con empresas, comunidades o situaciones del país? Además, muchas veces se estudia una carrera sin recibir orientación vocacional adecuada, lo que termina generando frustración, desempleo o subempleo. Según cifras del Ministerio de Trabajo, más del 40% de jóvenes peruanos trabajan en un área diferente a lo que estudió. Eso habla de una desconexión profunda entre educación y empleo. ¿Qué podemos hacer? Primero, fomentar una cultura de empleabilidad desde los primeros ciclos. Que existan talleres de habilidades blandas, ferias laborales, pasantías reales y redes de mentoría. Segundo, actualizar los currículos en diálogo con el sector productivo, de forma que las competencias que se enseñan sean pertinentes. Y tercero, promover el emprendimiento como una opción válida y valorada, no como un plan B. También es importante que la universidad trabaje en alianzas estratégicas con empresas, ONGs y entidades públicas para que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje en contextos reales. No se trata de formar memoristas, sino personas capaces de generar soluciones, de adaptarse y de innovar. La educación no debe ser una burbuja, debe ser un puente hacia la vida personal y profesional. Y cuando antes lo entendamos, más cerca estaremos de construir un país con más oportunidades. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que nuestras reflexiones y propuestas te hayan hecho pensar, cuestionar y sobre todo imaginar un futuro mejor. Desde la Universidad César Vallejo, seguimos creyendo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hasta la próxima.